Buenas, soy Raúl de Polygonal Factory. Hoy me enorgullece presentarte la sección Fricando con Blender. Fricando con Blender no creo que vaya a tener muchas visitas, pero yo me lo voy a pasar muy bien. La premisa de Fricando con Blender es simplemente jugar con Blender. Pero jugando se aprende. En Fricando con Blender te encontrarás unos temas que a lo mejor no le ves aplicación práctica y piensas, ¿y esto yo para qué quiero saber hacerlo? Pues para nada. Hoy vamos a dibujar funciones. Y tú pensarás, ¿y yo para qué quiero dibujar funciones en Blender? Pues igual para nada, pero vamos a ver. No vamos a hacer una introducción teórica acerca de lo que es una función. Vamos al lío. Vamos a dibujar funciones y lo principal es tener un plano, que sería el folio, y un bolígrafo. Luego veremos qué hacemos con el bolígrafo. Pero ya tenemos el folio. Me interesan por ahora solo la parte positiva de X y Y. Así que vamos a dividir este polígono en 4 y me quedo solo con esta parte. Vuelvo al modo objeto. Necesito el Shader Editor porque vamos a dibujar a través de los nodos del Shader Editor. Así que vamos aquí al Shader Editor y crearemos para este plano un nuevo material. No quiero el Principal BSDF porque no me sirven para nada propiedades como metalicidad, especularidad y todas esas cosas. Así que lo borro. Crearé nodos que hagan dibujos y directamente los lanzaré al plano. Usaré el Node Wrangler, ya sabes, Control-Shift-Click para lanzar el resultado de un nodo aquí directamente. Y por cierto, que tendría que estar en Material Preview para poder verlo. Bien, para saber cómo evolucionan X e Y, que es lo principal a la hora de dibujar una gráfica, usaré el nodo Geometry. Geometry tiene aquí su salida Position, en la que si lo lanzo vas a ver en colorines cómo evolucionan X, Y y Z. X, que sería esto por supuesto, e Y, que sería esto. X la veo evolucionar con el color rojo. Aquí no hay nada de rojo porque es X igual a 0 y aquí el rojo es total porque X es igual a 1. Lo mismo sucede con la Y, pero con el verde. Con Z sucedería, sí, pero con azul. Lo que pasa es que no... O sea, Z ahora mismo es igual a 0 para todo el objeto, así que lo voy a subir para que veas que al subirlo en Z aumenta el color azul. Aquí vemos también que donde X e Y es igual a 1, se mezclan el rojo y el rojo y el verde, dando el amarillo. Esos colores los tienes aquí por si te sirve para refrescar la memoria, ¿vale? Pero este paralelismo entre RGB, X, Y, Z sucede en grafismo y en 3D constantemente. Es una norma. Bien, pero no me interesa verlo con colorines, sino que me interesa verlos separados, los valores X e Y, y esto lo consigo mediante el nodo Separate X, Y y Z. Así que voy a pasar aquí la posición y vamos a ver cómo evoluciona X. Aquí veo que X es igual a 0 y esto lo veo mediante el negro. Y aquí veo que X es igual a 1 y esto lo veo mediante el blanco. Este degradado no se ve muy lineal porque estamos con un espacio de color. Tenemos en Display Device, tenemos sRGB dentro de Render Color Management. Si quieres lo pasamos a None para que el degradado sea lineal, ya que ahora mismo no vemos ningún gamma aplicado. Pues bien, así es como evoluciona X. Vamos a ver cómo evoluciona Y. Así, como esperábamos. Cuando dibujamos una función, establecemos una comparativa entre X e Y, es decir, cómo evoluciona Y según evoluciona X. Y para ello tenemos un nodo matemático en el que hay una operación que es compare, comparar un valor con otro. Bien, vamos a comparar X con Y. Según esto, ahora mismo le estoy diciendo que cuando X es igual a Y, me lo tiene que señalar. Y se señalará en blanco, porque esto es un booleano, es X igual a Y. Sí, por lo tanto, 1. O sea, blanco. Y cuando es no, negro o 0. Ahora mismo no veo nada porque hay una condición muy exigente, y es que no tengo ningún grado de tolerancia. Cuanto mayor sea el grado de tolerancia, más comúnmente se va a repetir esta condición. Por ejemplo, ahora no hace falta que X e Y sean siempre exactamente iguales. Si lo tuvieran 0, solo habría un punto infinitamente pequeño en el que esto se cumple. Cuanto más grande es epsilon,
menos pequeño es ese punto. Eso es como, ahora lo podríamos ver como el grosor del bolígrafo. Bien, ahora mismo tenemos una función en la que si se cumple que x es igual a y, lo veo de blanco. Y este es el resultado. Esta es la función f de x es igual a x. Tengo aquí un nodo que he creado previamente. Es un grupo de nodos llamado grid, en el que esto me da una cuadrícula. Y además de darme una cuadrícula, si le paso una función aquí al color, me lo muestra como lo ves. Me lo muestra en rojo y la cuadrícula de fondo. Y aquí vemos cómo evolucionan a la par x e y. Esta sería la función más simple. De hecho, vamos a ponerle un nombre, control J para crear un frame, y así le pongo un nombre que es f de x igual a x. La función más sencilla que podemos hacer, pero ahora lo vamos a complicar. Voy a seleccionar esto y lo voy a duplicar y llevármelo abajo. Creo que va siendo hora de usar el imán para ajustar a la cuadrícula. Así. Bien, vamos a establecer otra comparación. De hecho, voy a crear un reenrutador aquí. Voy a maximizar para que veamos esto. Y va a ir aquí. Esto luego nos va a servir bastante. Este reenrutador. Y va a ir aquí. Y x va a ir aquí. Vale. Entonces seguimos teniendo la función f de x igual a x. Ahora vamos a hacer otra función también sencilla que va a ser f de x igual a 2x. Ahora mismo está con f de x normal. Si multiplico a x por 2, obtendré esta función. Así que voy a llevar esto a la derecha y voy a crear un nodo matemático que voy a introducir dentro de este marco, de este frame, y de hecho me interpongo ya en la x. Va a ser multiplicar. Multiplicar por 2. Vamos a ver el resultado llevándolo al grid directamente. Este sería el resultado. Cuando x es 1, y es igual a 2, que es esta función de aquí. Bien, pues ya lo tenemos. Por ahora, éxito. Esto no sé si dejarlo, lo dejo así. Vale. Vamos a complicar un poco más la cuestión haciendo varias funciones. Selecciono esto, duplico y lo bajo. Y ahora ves como estos reenrutadores que he creado me van a ser útiles. X aquí, Y aquí. X, Y. Bueno, ahora voy a escribir la función un poquito más complicada, menos x al cuadrado más 1. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, este nodo ya no me sirve para nada, pero lo voy a transformar. Menos x al cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es lo que hay dentro del paréntesis. X al cuadrado, es decir, power 2. Eso lo tengo que convertir en negativo. Duplico este nodo y le doy a multiplicar por menos 1. Ahora lo hemos convertido en negativo. Y al resultado le voy a sumar 1. A añadir 1. Y teóricamente ahí lo tenemos. Vamos a sacar el compare a nuestro grid. Y vamos a ver la función. Vale, me hace una pequeña curva. Piensa que solo estamos viendo los valores que van de 0 a 1. Si yo moviera el plano, vas a ver lo siguiente. Vamos siguiendo el dibujo. Con la cuadrícula que hemos hecho también sucede parecido, porque está en un sistema de coordenadas global. Entonces vemos cómo va evolucionando aquí a lo largo de todo el espacio. Incluso podría escalar esto para verlo mejor. Pero bueno, vamos a seguir quedándonos con la parte de 0 a 1. Y ya tenemos resultado esta función f de x igual a menos x al cuadrado más 1. Sigamos. Vamos por la siguiente. Duplico. Duplico y aquí me llevo la y y aquí la x. Y ahora vamos a hacer la función seno de x. Sí, seno de x aquí. Teóricamente esta es más sencilla. Voy a borrar esto y aquí simplemente voy a poner seno en trigonometría, seno de x. Bien, pues para ver el resultado de este compare, de este seno, vamos a llevarlo a nuestro grid que está aquí. Y es esto. No lo vemos muy bien por lo siguiente.
La función del seno, que me hará como ondas, es más grande. Esas ondas son más grandes de lo que me permite ver el plano que aquí tengo. Así que para verlo bien, tendré que cambiar la frecuencia. ¿Cómo cambio la frecuencia? Estas ondas son un ciclo, es evidente. El dibujo me hace un ciclo que se repite. ¿Cada cuándo se repite el ciclo? Cada vez que la x va de 0 a 360 es un ciclo porque es la circunferencia. Así que si multiplico a la x previamente, antes de someterla al seno, estaré haciendo que ese ciclo se cumpla antes. Por lo tanto, vamos a duplicar el nodo matemático para multiplicar la x por, yo que sé, 10, por ejemplo. Y aquí tenemos, me voy a acercar un poco, que la frecuencia ha aumentado. Fíjate también que el grosor del dibujo es más pequeño. Es más, aquí resulta más delgado que aquí arriba. El motivo es el siguiente. La comparación se establece para el valor en la altura, no en la anchura. Así que siempre se va a respetar el grosor haciendo dibujitos así, pero nunca así, y menos aún siguiendo la pendiente que hace en la gráfica. Por lo tanto, cuando la gráfica es muy empinada, vamos a verla muy fina. Así que voy a aumentar en este caso este valor. Bueno, pues hemos aumentado la frecuencia, la podríamos aumentar más y así tendríamos más montañitas del seno, multiplicando el x dentro del seno, antes de que se someta al seno. Ahora bien, si creo una multiplicación después del seno, lo que hago es escalar esta función. Quizás necesite... Bueno, todavía no. Voy a dejar este valor a 1 y voy a disminuir porque lo que hago ahora es hacer que la amplitud sea menor. Con 0.5 ya no llegamos hasta el 1, sino que llegamos hasta el 0.5. Quizás también aumento un poco epsilon. Así que la multiplicación después escala toda la gráfica en Y, mientras que antes lo hace en X. No es lo mismo someter a la X a una multiplicación dentro del seno que después. Así que esto es la amplitud, de hecho lo voy a renombrar como amplitud, y esto sería la frecuencia. Lo mismo sucede con un desfase que podemos crear. Si sometemos a la X a un desfase antes del seno, sucederá lo siguiente. Voy a sumar. Fíjate que esto lo que hace es desplazarlo en X. En cambio, y lo voy a renombrar como offset X. En cambio, si lo hago después fuera ya de esto sería un más después del seno, lo que va a suceder es que ese desfase va a ser en Y, como vas a ver ahora. Así que para centrarlo, tal y como lo tengo ahora, para centrarlo necesitaría aquí un 0.5. Y este sería el offset Y. De modo que tenemos un desfase para X, Y y también una frecuencia y una amplitud. De hecho, vamos a crear unos controladores fuera para que sea más clara la forma en la que configuremos este seno. Pongo aquí 4 valores correspondientes al offset X, al offset Y, a la frecuencia y a la amplitud. Y vamos a conectar cada uno en su sitio. Este por aquí, este por aquí, el offset Y iría aquí y finalmente la amplitud. Y vamos a poner unos valores que sean más acordes, es decir, aumentamos la frecuencia. Y bueno, los demás, quizás la amplitud lo voy a dejar en 0.25. Ok. Y ya lo tenemos con estos configuradores aquí. Me parece interesante que juguemos un poco con el offset. Vamos a crear un driver, botón derecho a driver, en el que no quiero ninguna variable de ningún tipo por ahora. Sí quiero la constante frame, así que voy a poner aquí frame, que hará que este valor, el resultado de esta caja de valor, sea igual al fotograma en el que estamos. Y por eso se desplaza. Pero claro, quizás vaya un poco rápido, así que voy a dividir esto por 20 y más todavía por 80 y ahora irá un poco más lento. Vamos ahora con la última función del día, que va a ser la siguiente. Bueno, primero duplico esta última con los reenrutadores que ya hemos visto que nos viene bien.
Esto me lo llevo aquí, que es la Y, y esto aquí, la X. Y voy a eliminar, o mejor dicho, disolver todo esto con control X. Y esto sería, ya sabes, función f de x igual a x tal y como está ahora. Pero vamos a escribir la función f de x es igual a x elevado al cubo menos una décima parte de x. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en primer lugar, un nodo matemático para sacar x al cubo. Este es x, función power 3. Ahora, una décima parte de x, lo que sería multiplicar x por una décima parte, y para no escribir demasiadas, para no poner demasiados nodos, voy a poner directamente que es multiplicarlo por 0.1. Este x también me lo llevo aquí. Y ahora la sustracción. X al cubo menos una décima parte de x. Sustraer esto y esto. El resultado es lo que me llevo aquí y todo esto forma parte de la fórmula, así que, lo intento meter aquí dentro. Ok, ya lo tenemos. Me lo llevo al grid. Lo sitúo aquí para que sea más sencillo. Y vamos a ver el resultado. ¡Wow! El resultado no es lo que esperaba. Multiplicar, power 3. Sí, hemos llevado algo a epsilon que no queríamos. Esto es, ahora es correcto. Esta función funciona, pero el punto de inflexión está en 0. Así que vamos a hacer una cosa. Voy a situar la gráfica en 0. Voy a poner su origen en el centro de la geometría, lo pongo todo en 0 y lo escalaré a por 2 para que se vea mejor. También voy a resetear la escala. Bueno, pues ahora lo tenemos. Tenemos esta función que evidentemente se extiende mucho más allá, como todas. Podemos desplazarlo para ver eso, pero en ocasiones podríamos desear llevarnos la función con nosotros al mover el objeto, porque ahora mismo esto no sucede. Lo podemos hacer muy fácilmente así. Vamos a añadir un nodo vector transform en el que vamos a convertir el sistema global al del objeto, al sistema de coordenadas del objeto. Y aquí le pondremos en formato point. Y como vas a ver ahora, si lo desplazo, me llevo la función conmigo. No sucede lo mismo con el grid porque el grid va por otro lado. Y así es como dibujamos funciones. Lo dejamos aquí, pero se abre un camino. Podemos restringir la visibilidad de la gráfica a una zona. Podemos hacer una línea recta. Por lo tanto, podemos hacer varias líneas rectas y por lo tanto podemos dibujar objetos volumétricos. Podríamos dotar a estos objetos volumétricos de cierta perspectiva. Esta perspectiva podría estar vinculada a una cámara. ¿Te imaginas usar un programa 3D para dibujar en 2D objetos 3D? Da que pensar.